La UTE es la Unión de Trabajadores de la Educación. La UTE es el sindicato de base de CETERA en la ciudad de Buenos Aires y como tal es parte de la CTA de los trabajadores. Para olvidar, después el día... Quienes somos parte de la UTE tenemos la tarea cotidiana de fortalecer una organización gremial que pueda conseguir las mejores condiciones laborales y salariales para los trabajadores de la educación, pero que además pueda luchar para que todos los pibes puedan ir a las escuelas, que los formen como ciudadanos libres, críticos y socialmente responsables, y no como mano de obra barata para las corporaciones multinacionales. Quienes somos parte de la UTE tenemos la tarea de dar los debates sindicales, por supuesto, pero también los debates políticos y pedagógicos, porque sindicalismo, política y pedagogía no pueden pensarse por separado. Hay pajaritos, bravos muchachitos. Quienes somos parte de la UTE tenemos la tarea de educar para transformar. Tenemos la tarea de resistir para que la derecha no imponga sus lógicas de dominación en las escuelas. Tenemos la tarea de soñar con una educación puesta al servicio de una patria justa, libre y soberana. Decide que es mejor y me hizo bien. Estoy curado, ya sané, me oigo chillar. En la producción, Marcelo Bruno. En la operación técnica, Camila Hernández. En el estudio, por la ausencia de Leandro Vecino, el conductor habitual, y de Atilio del Franco, quien les habla, Mariano de Negris, el secretario de prensa de UTE. Hasta las 21, por Radiográfica, tenemos tarea. Condiciones de trabajo. Tenemos tarea. Bueno, y comenzamos otro programa, como todos los jueves de 20 a 21, acá por Radiográfica de Tenemos Tarea. Esta vez, algo solo en el estudio, porque el conductor habitual, Leandro Vecino, está en un viaje, justamente representando la juventud de la CTA de los trabajadores en Puerto Madryn. Desde acá le mandamos un saludo. Él está con Matías Alduendo, el secretario de Juventud allí. Y Atilio del Franco tenía un compromiso, con la otra punta etaria de quienes formamos la UTE, con los jubilados que se están organizando también en nuestro sindicato. Por lo tanto, un poco solo, pero acompañado con ustedes del otro lado del micrófono, acompañado también por Marcelo Bruno y por Camila Hernández en la operación técnica. Y tenemos tarea, tenemos varias cosas, vamos a tener entrevistas, tenemos la entrevista con Matías Alduendo, que nos va a contar qué está haciendo allá en Puerto Madryn, si logramos establecer la comunicación, y nos va a contar también qué estuvieron haciendo alrededor de 3.000 jóvenes que se están organizando como trabajadores agrarios en la Argentina y tuvieron un encuentro este fin de semana que pasó. También vamos a tener la entrevista a la secretaria de Género de UTE, Carito Brandaris. Carolina estuvo en el encuentro Mujeres de Mar del Plata, con ella vamos a estar charlando. Y otra entrevista que tenemos hoy, entre las tantas noticias que vamos a ir desparramando durante esta hora de programa, es la de Ariel Sánchez, el secretario de Políticas Socioeducativas de UTE, que nos va a contar las dos actividades que realizaron ayer y hoy frente al Ministerio de Educación, su sede de Esmeralda, la del día de ayer, y la de hoy en la legislatura de la ciudad, con programas socioeducativos. Cuando hablamos de programas socioeducativos nos referimos a aquellas áreas del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires que justamente se encarga de garantizar el derecho a la educación para los sectores más vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires, más necesitados, y que precisamente son los que más ataca el gobierno de la ciudad de Mauricio Macri. Por eso con Ariel vamos a estar charlando con ellos. Bueno, entre las cosas que tenemos hoy en Tenemos Tareas, porque además tenemos un homenaje a Estela Maldonado, se cumple un año del fallecimiento de la secretaria general de CETERA, de Estela Maldonado, y también vamos a estar recordándola, y 70 años del 17 de octubre, que también vamos a estar recordando en la Ciudad de Buenos Aires, tratando de pensar un poquito sobre la relación entre las capas medias y el 17 de octubre y el mito de una ciudad invadida por quienes cruzaban los puentes. Acá estamos en Barracas, así que estamos cerca de los puentes que se cruzaron ese 17 de octubre. Esto es Tenemos Tarea, el programa de la UTE.
Y el mejor homenaje que le hacemos a Estela Maldonado todos los días, los trabajadores de la educación de la Argentina, es seguir peleando sin escindir la política sindical de la política pedagógica, y precisamente en estos días realizando los encuentros en todo el país del movimiento pedagógico latinoamericano. Estela fue una de las impulsoras de este movimiento pedagógico. Nos va a acompañar con algunos audios que tenemos preparados para hoy, justamente confrontando con esa visión que los poderosos quieren imponer de la educación en estos años en América Latina. Creo que muchas veces nosotras, no terminamos de ser conscientes del poder que tenemos, pero sí lo tienen claro nuestros enemigos. Siempre recuerdo una frase de un siniestro personaje que, gracias a las luchas populares y a la nulidad de las leyes de impunidad, hoy está preso y procesado, que se llama Jaime Lamont Smart, ministro de Gobierno de Ibérico Sanchén en la provincia de Buenos Aires, que decía: no va a alcanzar con aniquilar a todos los guerrilleros, va a haber que aniquilar a todos aquellos que los armaron con sus ideas subversivas, que no son otros que los docentes de todos los niveles de enseñanza. Por eso la dictadura se ensañó particularmente con la educación, con los docentes, con los estudiantes, con la cultura y con los libros, porque sí, ellos tenían claro la potencialidad de nuestro movimiento, tanto el movimiento docente como el movimiento estudiantil. Entonces, es muy bueno que tengamos el inventario de lo que hemos conseguido con sus limitaciones y teniendo muy claro todo lo que falta, porque es esto lo que nos da fuerza para seguir peleando. Porque la fortaleza de una organización no se mide por la cantidad de días de paro, no se mide solamente por los logros materiales que hemos conseguido, que por supuesto son fundamentales. Se mide por la capacidad que hayamos logrado por obtener la suficiente correlación de fuerzas para incidir en las políticas públicas en el sentido que los trabajadores necesitamos. Yo creo que si nosotros pensamos, y yo lo pienso, que hacer política consiste en ampliar el horizonte de lo posible, que hacer política consiste en hacer posible lo necesario, creo que los sindicatos docentes nos tenemos bien ganados el lugar de haber conseguido ampliar esos horizontes, porque hemos hecho política de la mejor. Fuerza, compañeros, porque todavía no hemos jugado nuestra mejor partida. Muchas gracias. Esa frase de Estela en la que decía cómo se mide en realidad los éxitos o las derrotas de las organizaciones, no solamente sindicales, de las organizaciones populares, y en esa construcción de relaciones de fuerza en estos últimos 10, 12 años, algo hemos avanzado. Hemos logrado instalar la defensa de la escuela pública en el conjunto de la sociedad argentina, por ejemplo. Hemos logrado que la educación no sea considerada un bien transable como querían cuando nos invitaban al ALCA. Del ALCA también, dentro de poco se cumplen 10 años, del no al ALCA, de aquel momento fundacional de este siglo en América Latina, en el que los pueblos americanos pudimos decirle no al ALCA. Si hubiéramos tenido ALCA, hoy estaríamos más cerca de la situación que pasan países como México, países que atraviesan seguramente en educación, y ahí está la prueba de los normalistas desaparecidos, de un Estado terrorista, y estaríamos mucho más cerca de eso que de la realidad que estamos viviendo en UNASUR y en estos países, con todas las dificultades y problemas que tenemos por delante. Hemos logrado, decía, construyendo esas relaciones de fuerza, que la educación sea considerada un derecho social y no un bien que se puede ubicar en los tratados de libre comercio. Pero falta muchísimo en esto. Escuchamos algunas frases más de Estela y los acompañamos con la música de León Gieco, que está cantando para nosotros Hoy Bailaré. Está muy claro, cada día más, que hay montado desde la derecha política, ideológica y económica de nuestro país, y desde su brazo político, que son los grandes medios monopólicos de comunicación, una campaña destinada a decir
que no vale la pena que se haya invertido más en educación, porque los resultados siguen siendo malos, que para qué el gobierno se vanagloria de que ahora se invierte más del 6 puntos del Producto Bruto Interno en educación, si de todas maneras nuestros estudiantes sacan muy malos resultados en las pruebas estandarizadas internacionales. Esto tiene una clara intencionalidad. Aquellos que se proponen como alternativa del establishment, de los grupos concentrados de capital, que por supuesto no tienen ningún interés en que nuestros chicos aprendan más, quieren que se vuelva para atrás con la inversión educativa que nosotros peleamos, que nosotros conquistamos en esas jornadas que vimos, en estos recuerdos que veíamos. Y esta era la frase que queríamos escuchar. La primera también venía bien, también la aprovechamos para pensar un poco, pero esta era la frase que queríamos escuchar, porque hoy que se está debatiendo los proyectos educativos, que los candidatos, algunos que le hablaban a Sarmiento, un busto de Sarmiento, otros que hacen eje en la educación como política de campaña, pero que en realidad lo que descubrieron es que lo que conviene es invertir en marketing sobre educación más que invertir en educación. Me refiero al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En este momento, estos conceptos de Estela nos ayudan a pensar en los años que vienen, nos ayudan a pensar en cuáles son las luchas que tenemos que dar para desterrar este discurso que dice que la mayor inversión educativa, la mayor democratización de la escuela pública en el continente americano no sirvió para nada. Así que eso es lo que queríamos traer de este recuerdo de Estela Maldonado al año de su fallecimiento, porque la forma en que los docentes del país la recordamos es realizando el movimiento pedagógico latinoamericano. Movimiento pedagógico latinoamericano que en la Ciudad de Buenos Aires está realizando varios preencuentros. Ya se realizó el encuentro del nivel primario, con alrededor de 150 participantes en la UTE. Se realizó el preencuentro de los compañeros del área socioeducativa, estos programas de los que hablaba recién. Se realizó la semana pasada el encuentro de educación media, se realizó también el encuentro de educación especial en la sede de la CETERA, se realizó el encuentro de educación técnica y los próximos encuentros a realizarse donde... ¿Qué hacemos en estos encuentros? Los docentes justamente intercambiamos experiencias que día a día se realizan en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y que en los medios monopólicos jamás aparecen, porque allí cuando se habla de educación es para decir que hubo bullying, es para decir que hay conflicto educativo, es para decir que en la escuela hay violencia o es para difundir las pruebas internacionales de calidad conocidas como pruebas PISA. En estos encuentros viene ahora también el de educación superior y artística, el de educación inicial. En estos encuentros lo que mostramos es todo aquello que se construye en las escuelas públicas de la ciudad y no aparece en estos medios. Y vamos a cerrar con el encuentro del movimiento pedagógico latinoamericano de la Ciudad de Buenos Aires el 6 de noviembre. La sede de la UMED a partir de las 9 de la mañana. Ahí vamos a realizar el cierre de este encuentro en la ciudad, que ya se está realizando en todo el país. Así que estos son los encuentros del movimiento pedagógico latinoamericano que venimos realizando, coordinados por la Secretaría de Educación de la UTE. Y decíamos que
esas pruebas internacionales de calidad, las pruebas PISA y otras pruebas, y también algunas nacionales que se hacen acá en Argentina, no miden muchísimas cosas, dejan afuera no solo la inclusión educativa de estos años, sino que no pueden medir un montón de saberes y conocimientos que se construyen en la escuela. Para ver cuáles son los saberes, para ver cuáles son los conocimientos, para ver cuáles son los objetivos que se construyen día a día en la escuela pública, este último audio de Estela Maldonado a modo de homenaje. Qué alegría y saber que hoy está acá nuestra militancia de todo el país, nuestra militancia político-sindical y político-pedagógica, porque para nosotros es absolutamente inescindible. No tenemos separados los campos entre la militancia sindical en la que luchamos por nuestras reivindicaciones sectoriales, de la militancia político-pedagógica en la que luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación y para que nuestros chicos y chicas y adolescentes y jóvenes de todo el país aprendan lo que necesitan para transformar su vida y transformar el mundo que los rodea. Esto es para nosotros un compromiso de vida y realmente tengo que decir que me enorgullece enormemente lo que hemos estado viviendo en estos meses en todos los encuentros, los congresos pedagógicos que se han realizado en el país. La Rioja, Mendoza, La Pampa. Hoy bailaré, aunque no quieras ya de mí saber. Y eso es lo que buscamos, porque para nosotros la calidad no es un lugar en un ranking, sino la posibilidad de ampliar los horizontes de derechos de los sujetos en todas las esferas, en la individual, en la laboral, en la artística, en la emotiva, en la expresiva, la del pensamiento matemático, en la posibilidad de comunicarse. Eso es para nosotros la buena educación y no aquellos rankings construidos por estas empresas que en todo el mundo venden las mismas pruebas para convencer a los gobiernos de que la mayor inversión educativa no genera cambios. Esto era el homenaje a Estela y ahora tenemos la entrevista telefónica. Estamos con Matías Alduendo, secretario de Juventud de la CTA, que en este momento está en el sur de la Argentina en un encuentro. Matías, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? Hola Mariano, ¿cómo estás? Sí, te escucho medio de lejos, pero te escucho. Es que estamos lejos, es por eso, estamos lejos. Acá en el sur de la ciudad de Buenos Aires y allá en el sur de la Argentina. ¿En Puerto Madryn ahora? En Puerto Madryn, sí. Ahora ya llegando a Trelew, pero sí, en Puerto Madryn. Bueno, estamos con las noticias un poco encima, así que te voy a pedir 3 respuestas más o menos breves sobre Dale. 3 cosas que quiero que nos cuentes acá a los que tenemos tarea. En primer lugar, bueno, ¿qué estás haciendo allá en este encuentro en Puerto Madryn de la CTA? Bueno, estuvimos en el día de ayer en Viedma y hoy en Puerto Madryn con el objetivo de el lanzamiento del proceso de formación nacional de Organizar para Transformar en el marco del convenio de la Secretaría de Formación de la CTA Nacional y la Secretaría de Juventud, con el fin de seguir fortaleciendo la CTA de los trabajadores que conduce Boyaski y formando cuadros gremiales para nuestra organización. Así que bueno, ya estuvimos en Viedma con los compañeros de Río Negro y acá en Puerto Madryn con los compañeros de Chubut, discutiendo sobre el eje del mundo del trabajo y todo lo que implica que es el trabajo, cuáles son las deudas pendientes en esta etapa de avance de derechos y bueno, todo lo que implica un rico debate con los distintos compañeros de la región y también con muchos jóvenes que van a participar. Gran tarea la de formar estos cuadros gremiales y pensamos que tienen que ser los trabajadores los protagonistas de las conquistas, de la defensa de las conquistas que hemos logrado, pero también de profundizar todos estos avances. Y en el mismo sentido, la otra pregunta, ¿qué pasó la semana pasada en UTE, que estuvo ahí reunida la federación, que en realidad se estuvo lanzando hacia el público, la Federación de Trabajadores Argentina de Trabajadores Agrarios? ¿Nos podés contar qué es esto? Porque durante los últimos años el campo y todo lo que encerraba esa palabra fue algo de lo que se adueñó, ahí me salió, de lo que se adueñó una parte del campo que justamente son los grandes propietarios, los grandes exportadores y
y acá esta Federación de Trabajadores Agrarios, ¿qué mirada sobre la ruralidad, sobre el campo tiene? ¿Qué estuvieron haciendo en UTE? ¿Por qué vinieron a UTE la semana pasada? Si nos lo podés también decir con la brevedad que ameritan las noticias de la media hora. Sí, Mario, te cuento, se lanzó la FATA, que es la Federación Argentina de Trabajadores Agrarios, con el objetivo de construir otra representación gremial que no sea solamente de la UATRE, el MOVE, que como bien vos decías, también ha generado una complicidad con algunos sectores de campo que justamente no tienen la misma concepción que se plantea de la FATA, que es una mirada de los pequeños y medianos productores, con el nucleamiento de 11 sindicatos, y a la cabeza también los compañeros de Renatea, con el Concha Martini, que es con el objetivo de un nucleamiento que busque generar un modelo sindical más democrático, más plural, y que venga de alguna manera a romper con ese modelo gremial sesgado que incorporó la UATRE por el campo. Y estuvo acompañado de la jornada el día siguiente, en el cual 3.000 jóvenes estuvieron discutiendo sobre qué es el denso del campo, cuál es la mirada que se puede tener del campo y cómo puede estar el campo mirado desde una mirada del desarrollo productivo y de ampliación de derechos para los trabajadores. Bienvenidos estos saldos de época, qué bien nos hubiera venido que en el 2008 hubiéramos tenido trabajadores jóvenes agrarios organizados en el momento en el que se dio esa gran disputa que fue por la distribución de la riqueza, un momento fundacional, pero bueno, bienvenido que sea ahora, nunca es tarde para luchar por los intereses de las clases populares, para justamente desagrupar esos intereses cuando realmente algunos juegan para las clases dominantes y sirven como furgón de cola, ¿no? Como decía Tosco, de esas clases dominantes. Matías, te agradezco mucho porque ya estamos sobre las noticias, no podemos seguir charlando, qué bueno que estés ahí representando a la CTA de los trabajadores, a la juventud de la CTA de los trabajadores. Nos vemos a la vuelta. Mario, te mando un fuerte abrazo y saludos para todos los compañeros. Dale, gracias a vos, nos vemos a la vuelta. Era Matías Alduendo, secretario de Juventud de la CTA de los Trabajadores en esta formación sindical en la provincia de Chubut. Y ahora sí, llegamos a las noticias. Espacio cedido a Cambiemos. Soy Mauricio Macri y hace 10 años que trabajo con María Eugenia. Nunca deja de asombrarme su capacidad de trabajo y su entrega. La conozco desde hace 10 años y sé que es imparable. Mauricio Macri, presidente. Vamos juntos. Cambiemos. Lista 135. Espacio cedido al Frente para la Victoria. Si profundizamos lo que hay que profundizar, sostenemos lo que hay que sostener y cambiamos lo que tenemos que cambiar, estoy convencido de que podemos hacerlo cada vez mejor. Scioli, presidente. Lista 131, Frente para la Victoria. Presidente de la Nación, Daniel Scioli. Vicepresidente de la Nación, Carlos Zanini. Espacio cedido unido por una nueva alternativa, Distrito Nacional. Hagamos un cambio histórico. Hagámoslo ya. Sergio Massa, presidente. Gustavo Sáenz, vicepresidente. Unidos por una nueva alternativa, lista 130. Espacio cedido a Progresistas. A las 17:59 del domingo 25, solo va a faltar un minuto para que cierren los comicios. Si votás pensando en tus ideales y en lo que crees, el domingo a las 17:59 festeja, porque vos ya ganaste. Stolbizer, presidenta. El voto ganado. Margarita Stolbizer, candidata a presidenta. Miguel Ángel Olaviaga, vice. Progresistas, lista 132. Espacio cedido al Frente de Izquierda. La Barrick contaminó las aguas de San Juan con el derrame de cianuro. La megaminería es una amenaza para todo el país. Es una amenaza para todo el país. Scioli, Macri y Massa defienden a estas multinacionales. Digamos no a la megaminería contaminante. Para fortalecer esta lucha, danos tu voto. Nicolás del Caño, presidente. Miriam Breckman, vice. Lista 137. Frente de Izquierda. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 26.215 y 26.571. Si querés defender las economías regionales, no des un cheque en blanco. El motor del país sos vos. Adolfo Rodríguez Sá, presidente. Alianza Compromiso Federal. Lista 133. Inicio espacio publicitario. Todas las hojas son del viento y el aire es de la gráfica. Todas las hojas son del viento. Radiográfica FM 89.3, 10 años haciendo comunicación popular. ¿Qué
son las infecciones de transmisión sexual? ¿Cómo sé si las tengo? Si una mujer tiene VIH, ¿puede quedar embarazada? ¿Es lo mismo VIH que SIDA? Si me hago un chequeo de rutina, ¿puedo saber si tengo VIH? ¿La gente que está en pareja tiene que hacerse el análisis? Si querés responder estas dudas o hacerte el análisis de VIH, acércate al Centro de Salud número 9, en Irala 1254, los días lunes y miércoles de 14 a 16 en enfermería. No hace falta que saques turno. Gráfica Campichuelo. Diseños, intercalados, encuadernación, embolsados y todo lo que usted necesita. Campichuelo 553. Teléfono 4981-6500. Joyas del rock. El archivo de lo que tenés que volver a escuchar. Mi nombre es Norma Rosa Torello y esto es Conexión en el Aire. La tira musical de Radiográfica. Lunes, martes, jueves y viernes, 21 horas. Conexión en el Aire. Hace una década que venimos abriendo la boca. Radiográfica. 10 años recuperando el aire. Fin de espacio publicitario. Cuando yo me vaya, no quiero gente de luto. Quiero muchos colores, bebidas y abundante comida, esa que de niña me hacía falta. Cuando yo me vaya, no aceptaré críticas. Más razonable y serio sería que me las hagan en vida. Cuando yo me vaya, desearía una montaña de flores, esa que los 1000 amores por los que he sufrido nunca supieron regalármelas. Cuando yo me vaya, no quiero farsantes en mi despedida. Quiero a mis trabas queridas, a mi barrio lumpen, a mis hermanas de la calle, de la vida, de la lucha. Cuando yo me vaya, sé que en algunas cuantas conciencias habré dejado la humilde enseñanza de la resistencia traba, sudaca, originaria. Cuando yo me vaya, quiero una despedida sin cruces. Todos saben sobre mi atea militancia. Y sin machos fachos, porque también saben sobre mi pertenencia feminista. Cuando yo me vaya, espero haber hecho un pequeño aporte a la lucha por un mundo sin desigualdad de género ni de clase. Cuando yo, esta humilde traba, se vaya, no me habré muerto, simplemente me iré a besarles los pies a la Pachamama. Del blog de Diana Zacayán, domingo 11 de mayo de 2014. Educar para transformar. Tenemos tarea. Diana Zacayán, dirigente y militante trans, asesinada en estos últimos días. De esto también vamos a charlar ahora con Carolina Brandaris. Caro fue la que me pasó además esta poesía que bajó del blog. Carolina es la secretaria de Género de la Unión de Trabajadores de la Educación. Hola, Caro, ¿cómo estás? Hola. Hola, Caro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá Mariano de Negris de Tenemos Tarea, el programa de radio de la UTE. Hola, ¿qué tal, Mariano? Hola, Mariano. Hola, Leo. No sé si está ahí presente. Y hola a todos los oyentes de Tenemos Tarea. Un gusto charlar con ustedes. ¿Cómo andan? Bien, mira, estaba leyendo la carta, o la poesía más bien, las palabras de Diana Zacayán, que estuviste compartiendo en un correo en estos días,
que bajaste del blog de Diana Zacayán y que también estuvieron reproducidas por las redes sociales en estos días, para comentar un poco este tema. ¿Quién era Diana Zacayán? ¿Por qué la mataron? ¿Qué es lo que pasó? Así que quería arrancar por ese tema y después vamos a lo del encuentro. Sí, justamente ayer, en el programa de radio que recientemente tiene FOETRA, hablábamos tanto Mónica, que es la secretaria de género de FOETRA, que tuvo la oportunidad de conocerla, Diana, y yo al respecto de esto, ¿no? Por un lado yo contaba que bueno, que si bien no tuve oportunidad de conocerla, digamos, cuando uno se incorpora a las luchas no empieza de cero, sino que justamente, digamos, es una tarea conocerla, Diana, de algún modo, pese a que no tuve la oportunidad de conocerla físicamente, por las cosas que fui chusmeando y conociendo un poco de ella, claramente era una compañera que abrió mucho el margen de lo posible respecto de los derechos trans. Contaba, bueno, fue de público conocimiento en estos días que gracias a ella se sancionó una ley de cupo trans en el sector público en provincia de Buenos Aires. Se estaba peleando para que eso se dirime también a nivel nacional, además de estar actualmente como funcionaria del INADI y dar la pelea cotidiana por la ampliación de los derechos de las compañeras trans. Y justamente, bueno, ese poema lo escuché en Radio Nacional y me metí en el blog donde parece que le gustaba mucho escribir poesías, y hay varias poesías escritas, entre esas esta que vos leíste, que impacta mucho porque justamente ella habla de cómo le gustaría que la recuerden, ¿no? Y estamos en esa tarea de recordarla. Es bastante sospechoso, también compartíamos el otro día en la radio, en el programa de Radio FOETRA, que es sospechoso la modalidad en la que fue asesinada, los femicidios que surgieron justo el fin de semana que fue el Encuentro Nacional de la Mujer en Mar del Plata. Digamos, comienza a ser sospechoso para cualquier militante, ¿no? Uno empieza a pensar que de alguna manera no funcionan redes organizadas de derecha, conservadoras, como justamente, ofició la provocación de Carlos Pampillán el domingo pasado en el marco del encuentro, ¿no? Uno empieza a sospechar que estos sean actos de la espontaneidad, digamos. Sí, así es, como vos decís, hay, por supuesto, que hay sectores que los avances que se realizan en términos de construcción de esas identidades, de las formas plenas de expresar la sexualidad, de las formas plenas de expresar los derechos, hay sectores que esto les molesta. Esos sectores también se expresaron en este Encuentro Nacional de la Mujer Mar del Plata, con esto que vos estabas contando. Así que, sin dejar, porque cada vez que hablemos del Encuentro Nacional de la Mujer también vamos a estar hablando de Diana Zacayán, cada vez que hablemos de estos sectores de derecha, a los cuales, por supuesto, que las trabas, las putas, los trans les molestan, y les molesta que se expresen, y les molesta que sigan peleando para vivir en una sociedad plena de derechos. Vamos a estar hablando de ella, pero contanos un poco del encuentro en Mar del Plata, Caro. Bueno, el encuentro fue, digamos, un encuentro que es el 30 que se hizo de las mismas características. Es el primero al que yo tengo la oportunidad de participar. Viajamos 170 compañeras como CTA Capital, cosa que fue de algún modo muy valioso que seamos tantas compañeras y a su vez con realidades tan distintas, ¿no? Porque, digamos, había compañeras de la usina con un perfil más estudiantil, si se quiere, había compañeras tanto de UTE como de ATE con un perfil más trabajador o de trabajadora, y había compañeras del barrio de Barracas, organizadas a partir del femicidio de Mica, de un estudiante de la Escuela 6 del Quinto, que se vienen organizando en una cooperativa de belleza popular, organizando una cooperativa respecto de maquillaje, depilación, peluquería, etcétera,
por lo que hacía digamos, como micros con realidades muy distintas, que convivimos y que nos conocimos y que a su vez politizamos nuestras realidades particulares durante el encuentro, por lo que ya eso en sí mismo, digamos, cómo nos organizamos para ir, digamos, fue muy rico, fue muy valioso como encuentro. A su vez, participamos del encuentro que fueron nodalmente los talleres que se hicieron el sábado, había 61 talleres en total, y que tenían continuidad el domingo a la mañana y el domingo por la tarde. De esos 61 talleres, de los que nosotras participamos mayoritariamente fueron mujer y sindicalismo, mujer y organizaciones populares, mujer y cooperativas. Esos eran los que de algún modo más elegimos, ¿no? Si se quiere, colectivamente. Bien. Bien. Decime. No, termina, Carito. No, y que a su vez implicaba una disputa de sentidos, ¿no? Por supuesto, porque si se quiere, el evento o el encuentro lo organiza históricamente el PCR, por lo que, digamos, con aportes de otras organizaciones, pero centralmente el PCR, por lo que en algún punto los balances respecto de esta década en la que el kirchnerismo ha sido gobierno, el balance latinoamericano incluso, y la disputa de sentidos de lo que se ha hecho y de lo que falta por hacer, implica justamente eso, una disputa de sentidos, por lo que fueron discusiones enardecidas, calientes, etcétera, respecto de algunas cuestiones en las que, por supuesto, nosotros sopesamos mucho más lo valioso que es para nosotros que se haya podido ampliar los derechos para el conjunto de los sujetos, de las identidades sexuales en la Argentina. Y a su vez, por supuesto que planteábamos la agenda de lo que falta, ¿no? Porque no es que el camino haya terminado. Sin embargo, bueno, implicaba un poco eso, implicaba disputar el sentido. Sí, y bueno, como vos decías, ahí están, al alcance de la mano, ahí están sobre la mesa, en el asesinato de Diana Zacayán, pero también en los avances que su militancia había logrado y que hoy son realidades en la vida de muchas otras compañeras y compañeros, todo lo que se ha logrado y también todo lo que falta. Me parece que las dos cosas se nos muestran como dos caras de una moneda que nosotros tenemos que seguir haciendo rodar y torciendo su destino permanentemente. Exactamente, sí, nosotras compartíamos nuestras realidades particulares también, ¿no? Nosotros participamos de Mujeres y Sindicalismo y compartíamos las peleas cotidianas que damos como sindicato docente, la licencia por violencia de género que quisiéramos que salga, la discusión que tenemos respecto de esto con el macrismo, con el cual, por supuesto, no tenemos coincidencias ideológicas, la necesidad que se implemente la Ley de Educación Sexual Integral en las escuelas, en esta disputa por el sentido de la heteronormatividad y la subordinación de la mujer como statu quo, ¿no? Que se reproduce y que la escuela muchas veces funciona como un agente reproductor en lugar de transformador, y cuán necesaria es la implementación de esta ley para que sea, digamos, justamente un agente transformador, que es lo que nosotros quisiéramos. Bueno, nuestras peleas cotidianas, básicamente. Mirá, hablando de educación sexual integral, y no nos va a dar el tiempo para tratarlo hoy, porque ya estamos a 10 minutos de terminar el programa y tenemos mucha otra información, pero te comprometo, Carolina, a que hablemos en los próximos programas, porque el gobierno de la ciudad, el macrismo, en lugar de aplicar plenamente la ley de educación sexual integral en las escuelas, contrata a ONGs que no tienen nada que ver con las formas y los contenidos de la educación sexual integral, ONGs extranjeras que con una visión retrógrada de la educación sexual bajan esos contenidos a las escuelas. Pero como te decía que no nos alcanza el tiempo para tratarlo hoy, te comprometo a que te volvamos a llamar y lo podamos tratar en los próximos encuentros de Tenemos Tarea. Dale, gracias, Marian, gracias por la invitación al programa. Estaría finalizando pero les deseo buenos deseos para los próximos y volvemos a hablar, por supuesto.
Muchas gracias. Era Carolina Brandari, secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de la Unión de Trabajadores de la Educación. Democratizar la palabra. Tenemos tarea. Yo nunca había visto esas caras en Buenos Aires. Se acercan, ya cruzaron los puentes. Estas dos frases las escuché hace un tiempo. Una, la primera, yo nunca había visto esas caras en Buenos Aires, la dijo Mariano Grondona, ideólogo de las dictaduras militares, periodista estrella en algunos momentos de los grandes medios, hoy venido a menos. Yo nunca había visto esas caras en Buenos Aires. Se refería, claro, ya saben, al 17 de octubre, del que hoy se cumplen el que se cumple en pasado mañana 70 años. Y la otra, ya cruzaron los puentes, la escuché también hace un tiempo por otra periodista, muy peluda ella, muy gorila ella, Magdalena Ruiz Guiñazú, dijo que en su niñez escuché este diálogo entre dos familiares que en un departamento de Barrio Norte se referían a quienes se acercaban a la ciudad. Y estas dos frases tienen que ver con ese mito de la ciudad invadida, como si fuera una ciudad en la que nadie trabajaba, una ciudad en la que todos los que vivían acá eran exclusivamente de clase media y vivirían de rentas para ganarse el pan en sus familias. Ese mito de la ciudad invadida es uno de los tantos mitos que se construyó sobre esta base de que el tiempo iniciado ese 17 de octubre de 1945, ese tiempo político, perjudicaría a las capas medias urbanas. Sin embargo, las capas medias urbanas, cuando terminó el decenio 1945-1955, habían crecido tanto en la ciudad de Buenos Aires como en los grandes centros urbanos. Sin embargo, las capas medias urbanas eran parte de esa población que había accedido a la educación media y que se había duplicado del 14% en 1947 a más del 28%, casi el 30% de la población en 1955. Esas capas medias eran las que iban a la escuela secundaria después de esos 10 años y antes no. Y bueno, muchas otras cosas podríamos discutir, destripar este mito de que el tiempo político iniciado con el peronismo le hizo mal y daño a las capas medias. No tenemos más tiempo para desarrollar el tema del mito invadido, pero sí estamos en comunicación telefónica con Ariel Sánchez, secretario del área socioeducativa de la Comisión Directiva de UTE, que nos va a contar algunas de las cosas por las que estuvieron peleando junto a las escuelas secundarias de la Ciudad de Buenos Aires en el día de ayer en una radio abierta frente a una de las dependencias del Ministerio de Educación de la ciudad. Buenas noches, Ariel. Buenas noches, Mariano. ¿Cómo anda la audiencia? ¿Cómo andan todos por ahí? Y esperemos que bien. Estoy conduciendo yo hoy el programa debido a la ausencia de su conductor natural, Leandro Vecino, y de el coequiper Atilio del Franco. Pero como hoy estaba la cena de jubilados de UTE, he tenido que estar aquí solo, compartiendo igual muy bien con la producción y con la operación técnica de Camila Hernández y con la gente de la radiográfica. Como estamos llegando al final del programa, queríamos que nos cuentes, no dejar pasar la actividad que se realizó ayer, una radio abierta frente al edificio de Esmeralda 55 del gobierno de la ciudad. ¿Qué se reclamó ahí? Sí, la verdad que fue una actividad muy importante para el área socioeducativa de la UTI, para el área de media. Fue la primera actividad que hicimos en conjunto estas dos áreas, y la verdad que salió muy bien. Vinieron chicos de muchas escuelas, sobre todo de la escuela 2 del 20, de la escuela 6 del distrito primero, y ahí estábamos reclamando el tema de que se restituyan los módulos institucionales y que no se recorten los mismos, debido a que afecta en gran parte a las escuelas que atienden a los chicos con más necesidades, sobre todo afectando los programas más importantes que asisten a la educación, como son alumnas madres, los campamentos, talleres de cine, etcétera. Ayer se reclamó eso. Hubo una buena recepción por parte de la comunidad educativa que acompañó la movida, y bueno, las autoridades terminaron recibiéndonos sobre el final, y a partir de la semana que viene va a haber una mesa de trabajo
donde empezaremos a elaborar propuestas para el año que viene, no pase lo que pasó este año. Bueno, la movilización entonces sirvió en la medida que se constituyó esta mesa de trabajo. Exactamente, nosotros la verdad que estamos muy contentos junto con los compañeros de media, que la semana que viene nos vamos a empezar a sentar con el gobierno, con la directora general de educación, con el director de educación media, y vamos a poder empezar una negociación con vistas a lo que viene el año que viene. Nosotros queremos que estos programas y estos proyectos que acompañan el trayecto educativo sigan adelante, se vean fortalecidos, y que no pase lo que pasó este año, que se vieron muy debilitados, ¿no? Claro, porque luego se habla de la escuela secundaria de calidad, de los desafíos que tiene la escuela secundaria y se desfinancian justamente esos programas que garantizan igualdad de condiciones, pero además garantizan que el tiempo que los pibes están dentro de la escuela sea un tiempo de mayor excelencia, de mayor calidad institucional, de mayor calidad educativa, ¿no es cierto? Exactamente, y te pongo un ejemplo como es el Alumnas Madres, digo, muchas de las compañeras que asisten a la escuela, que tienen pibes y que pueden transitar los 5 años de la escuela secundaria, es gracias a este programa. Tenemos muchos ejemplos, y sobre todo en estos últimos 8 años, donde gracias a este programa un montón de alumnas han podido recibirse y terminar sus estudios por el acompañamiento de estos equipos interdisciplinarios que acompañan el trayecto educativo. Otra cosa que no miden, las pruebas PISA, eso no me canso de repetirlo, porque cuando muchos candidatos a ministro de Educación, frente a las nuevas elecciones, frente a algunos que presentan los candidatos a presidente como ministro de Educación, que señalan que la educación está cada vez peor y hablan de las pruebas PISA, se olvidan de todas estas formas, no solo de inclusión, como te decía antes, sino de calidad, que no aparecen medidas en las pruebas. Como bien decías, estuvo también el secretario de Educación Media de UTE, Marcelo Parra, ¿no es cierto? Exactamente, Marcelo Parra formó parte de la organización y fue uno de los oradores y de los que participó en la reunión con la directora general de Educación, Marcela Buenaga, y con el director de Media, donde, bueno, ahí nosotros le exigimos que necesitábamos tener una respuesta, sobre todo en vista al futuro. Ya este año está casi terminando, la verdad que los errores que cometió el gobierno de la ciudad ya para nosotros son irremontables, pero queremos que esto no pase a partir de marzo del año que viene. Bueno, y hoy estuvieron en cambio en la legislatura de la ciudad, también peleando, también luchando en defensa de la educación pública, y también en una radio abierta. ¿Qué es lo que se estaba denunciando hoy en esta radio abierta, Ariel? Bueno, hoy estuvimos con las compañeras y con los trabajadores de Construyendo Sueños, que es un programa que viene desarrollando sus tareas desde el año 2001-2002, cuando la Argentina atravesaba una gran crisis política y económica. Ahí esas compañeras del barrio Fátima, cerquita de Ramón Carrillo, ahí en Soldati, abrieron las puertas de un centro comunitario y educativo para atender las necesidades de esos sectores tan vulnerados en ese momento, y bueno, y empezaron a hacer una tarea educativa, cultural, que es ejemplo en la ciudad de Buenos Aires y sobre todo en el sur de nuestra ciudad. Hace 3 meses que estos 16 trabajadores y trabajadoras fueron despedidos por Soledad Acuña, la subsecretaria de Inclusión del Ministerio de Educación. Esta es, creo que, la 10ª movilización que hace en conjunto el sindicato con las organizaciones del barrio, para reclamar que estas compañeras que hace 3 meses que siguen trabajando sin cobrar su salario sean restituidas en su puesto de laburo. Increíble, increíble. Por hacer esto, que todo lo que describías, la respuesta del gobierno de la ciudad es dejarlas en la calle y además privar a los pibes de este espacio también de inclusión educativa. Sí, con un agregado esta última semana, una mala noticia, que fue que el juzgado número 7 no contencioso administrativo de la ciudad de Buenos Aires falló en contra de la presentación que habían hecho los abogados de la Unión de Trabajadores de la Educación. Ahí cabe destacar que el juez a cargo de este juzgado es un juez puesto por el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, funcional a los intereses del macrismo en la ciudad de Buenos Aires. Por eso nosotros... pero ¿cómo? Si Macri es el paladín de la independencia del Poder Judicial, ¿qué está diciendo, Ariel? Ahí debe haber un error. Esto no se corresponde con lo que pasa en la justicia de la ciudad de Buenos Aires. La verdad que por lo menos el 70% de los jueces de este foro contencioso administrativo son funcionales y son puestos
el PRO, por el jefe de gobierno Mauricio Macri y por sus aliados políticos, en este caso los radicales, encabezados por Martín Ocampo y Daniel Angelici. En otro tema más, dice una cosa pero hace otra el gobierno de la ciudad. Bueno, exactamente. Ariel, muchas gracias por la comunicación, estamos ya cerrando el programa. Era Ariel Sánchez, te despedimos entonces. Ari, bueno, un abrazo. Seguiremos compañeros. en los próximos programas. Gracias. Bueno, Ariel Sánchez, secretario de Socioeducativa de la UTE, que nos mandaba un abrazo mientras yo lo pisaba, en esta forma un poco atolondrada que tuvo hoy el programa. Estamos llegando a las 21 horas. Mandarle un saludo a Miguel Acuña, de la Escuela 2 del 20, que me acaba de enviar un mensaje a Tenemos Tarea, que está escuchando y que estuvo ayer participando en la Radio Berta contra el recorte de módulos institucionales. Y así nos vamos despidiendo. Así termina Tenemos Tarea, sin Leandro Vecino esta vez, sin Atilio del Franco, los conductores habituales, con la presencia de quien les habla, Mariano de Negris, pero con el gran acompañamiento de Marcelo Bruno en la producción y de Camila Hernández en la operación técnica, que tuvieron que soportar las torpezas de este amateur en radio. Bueno, muchas gracias. Esto fue Tenemos